Hola, Hola, Kike, ¿cómo estás? bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿Cómo van las cosas por allá? bien. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Oye, Kike, en lo que se conectan los demás y bueno, los que estén, te quería preguntar de la próxima semana, ¿cómo va a estar? Porque nosotros vamos a andar de vacas. Ok. Yo Entonces no tenía sé pensado si, seguir con el mismo horario, exactamente, pero si el grupo decide que cancelemos, cancelemos, no tengo bronca. vamos a ver cómo andan los demás, por eso me esperé Órale, para, va. a ver si quieres al final Ahorita que se conecte todo el mundo, me lo recuerdas, porfis. te lo recuerdo. Muchas gracias. Hola, ¿quién anda por ahí? ¿Quién es? Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, bien, empezando a cocinar Navidad. Ya huele a pavito, ¿o qué? Estoy en la cocina, estoy empezando canelones a la catalana. Muy bien, qué rico, qué rico, qué rico. Sí, pues Que aquí en la... convide, que convide. Exacto. ¿Te toca ser host o qué? Em, no, ¿No? no, de hecho vamos a comer el 25, el 24 vamos a comer, cenar en casa de mis suegros, Ok, el 25 vamos a comer aquí, ok. pero sí me gusta mi cena de Navidad, mi comida tradicional de mi familia, que mi hermano y yo nos inventamos hace 20 años, Sí, porque no había tradición familiar de comida sí. así de todas las Navidades se come eso, no, en mi casa no había eso. Y mi hermano y yo decimos, no, dijimos, no, ¿cómo? Y entonces nos inventamos un menú de Navidad Ajá. que ya lo hicimos tradicional. Mi hijo cree que siempre se ha comido eso tradicionalmente por Es generaciones y el boca en generaciones, lo boca, que no es el sabe. boca en boca, es poderosísimo. Entonces ¡ay, el gatito! Entonces nos inventamos este menú y pues incluye canelones a la catalana. Ay, qué rico. Oye, Lore, qué rico. Perdón la pregunta, pero yo de chismosa, ¿cómo son los canelones a la catalana? Pues mira, como los hago yo, es con carne de puerco, ternera y cerdo, haces como o Órale. sea, lo fríes y haces como un paté, al que le pones también un poquito de paté. Para hacer el paté de eso, mueles muy, muy bien todas las carnes y con bechamel lo haces como cremosito. Ay, qué Ok. rico. Luego, pues, Ya abriste el rellenas los, apetito. rellenas los canelones con ese como pues, crema, ¿no? De carnes y luego los bañas con más bechamel y quesos. Uf, Suena qué sensacional. Y catalana. Daniel los debe de Puerco, preparar Cerdísimo. bestiales, ternera, ¿no? ¿y qué otra cosa dijiste, Lore? Ternera, puerco y pollo. Y foie, Pollo. y paté. Y paté. Más paté y los haces paté. Ajá, y lo haces ya todo sí, lo haces, o sea, mezclas todo Qué eso, lo mueles muy, delicia. muy bien. Yo tengo una Ujú, Thermomix y ahí mm, ujú, En 2 segundos, entonces claro. te queda como un paté hecho de todas ujú, esas carnes, el paté y un poquito de bechamel, y eso lo metes al canelón y ya los bañas en ujú. crema. Órale, qué rico. Órale, Ese nunca es el los había catalana. escuchado. Suenan Suena riquísimos. sensacional. Entonces, como si es, no es difícil, pero es laborioso, y si Sí, Ajá. mañana tengo una claro. comida de Navidad y así, me estoy echando hoy la freída porque si no, no quiero andar correteada, ¿no? Se complica, muy Sí, bien. no se complica. Y para acompañar la clase y mi clase y la cocina, me estoy haciendo un brie con mermelada de manzana al horno, Ay, qué digo, de manzana delicia. de naranja al Ya horno. abriste el apetito, canija. No, eres toda una gourmet, Flor. Sí, 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 sí. Sí, la verdad me gusta comer bien. A Oye, mí y tu también. hermano, Somos tu del mismo hermano cocina equipo. brutal, entonces él debe preparar eso sensacional, ¿no? No, fíjate que esto no lo prepara mi hermano. Mi hermano decidió que como yo ya los hacía bien, que para qué Con eso, moverle. ¿para Y qué le entonces muevo? él en, él en Navidad no cocina nada. O sea, ayuda en lo que le pidas, pero Claro. él no tiene O sea que es un buen un pinche. platillo, no. La hace de pinche toda, o sea, siempre, en todas las Navidades la hacía de pinche, porque él no tenía, Ay, pinche como Daniel. platillo. Y qué tal que acabó de chef él? ¿Qué ¿No? tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero Pues bueno. bienvenidos, querido Rodo, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola, acá ¿Todo todo bien? bien. ¿Y tú? Bien, tú también eres cocinero, ¿no? Hoy no vas a cocinar nada para Navidad. Bueno, pues preparé masa para hacer pan mañana, Ay, qué rico. Me debes pero una no me probada va a de dar ese tiempo de pan, ¿eh? hacerla hoy, así que la guardé en el congelador. Muy bien, eso se va a poner bueno.
Muy bien. ¿Y ese iPhone quién es? ¿Es mi mamá? Sí, ya estoy aquí. Oli, ¿cómo estás? Hola, 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 pues aquí, presente también. Muy bien, me da mucho gusto Ujú. saludarte. Sí, igual a Bueno, todos. bueno, pues ya huele a Navidad, sin duda alguna. Qué lindo, disfrútenla. Siempre son momentos muy agradables, así que disfruten, porque además es, pues, todo esto, la preparación, ¿no? Justo es un periodo que se espera durante mucho tiempo, entonces viene con una preparación muy interesante. Entonces, bueno, mire, ahí Oh, está, qué bonita, la preciosa de qué linda de muffin. McMuffin, ya te lo sabes más tú que yo. Oye, bueno, pues vamos a retomar. Justo al final de la sesión de hoy, vamos a responder si vamos a tener sesión la clase que entra, la semana que entra. Lo ponemos ahora sí que a votación. Yo sí lo tengo contemplado, ¿no? Pero por ahí Vero levantó la mano haciendo esa moción. Entonces, ahí piénsalo y al final de la sesión me avisan si nos vemos la semana que entra o nos vemos dentro de dos. En cualquiera de los dos casos, a mí me funciona. Bueno, vamos a retomar. Acuérdense que ya hemos visto dos grandes periodos importantes para la humanidad en términos generales. Lo primero fue el tema clásico, ¿no? Acuérdense, clásico, se llama clásico porque lo hacían tan bien que se convirtieron en referentes, ¿no? Referentes que, como vamos a ver en la sesión de hoy, regresamos a ellos una y otra vez, ¿no? Y por el otro lado viene el periodo medieval, ¿no? Que es justo un alejamiento de estos estilos que ya se habían generado con Grecia y con Roma. Acuérdense que la época medieval es una época muy convulsa a nivel político, a nivel ideológico, ¿no? Acuérdense, ya se cayó el Imperio Romano, ¿no? Entonces se fragmenta, cada quien empieza a hablar sus propias lenguas, cada quien empieza a hablar sus propios idiomas, ¿no? La iglesia, por el otro lado, tiene el control, sobre todo ideológico, ¿no? Entonces, bueno, el arte en este entonces no es el arte como lo entendemos al día de hoy. Hay que entender siempre el arte eh, en el momento en el que fue creado. Esa parte es fundamental para entender el arte. No podemos voltear a ver al arte con la perspectiva del siglo XXI en el que vivimos, ¿no? Porque acuérdense, para nosotros es muy fácil agarrar el teléfono celular, entrar a internet, preguntarle cualquier cosa y tenemos a los grandes artistas de toda la humanidad en la palma de mi mano. Pues eso no sucedía en la Edad Media, por ejemplo. En la Edad Media, acuérdense, la gente simplemente no veía imágenes. Olvídense de fotografías, olvídense de revistas, olvídense de publicidad, olvídense de su celular, olvídense de la televisión, olvídense del cine, olvídense de todo. Cuando digo es no había imágenes, es no había imágenes, punto. Las únicas imágenes, acuérdense, estaban en las iglesias, porque además, pues acuérdense, el arte responde a temas de poder. ¿Por qué tiene que ver con temas de comunicación, no? Es así de sencillo, ¿no? A mí me da mucha risa hacer el símil con la publicidad, porque pues yo viví muchos años de la publicidad, Lore no me va a dejar mentir, ¿no? Los grandes poderes, sobre todo el económico, son los que deciden cómo se tienen que ver las cosas, ¿no? Yo que hice publicidad por tantos años, insisto, no, no, que vamos a hacer hablando de Daniel Pablos, el hermano de Lorena, yo trabajé muchos años con él y hicimos muchos años Domino's Pizza, por ejemplo, él lleva la cuenta, ¿no? Pero les prometo que era 8 horas para que la estúpida pizza se viera perfecta, ¿sabes? Y repites 300 pizzas, o sea, hay un güey que está cocinando miles de pizzas con diferentes tipos de quesos, ¿no? Con diferentes tipos de salamis, con diferentes tipos de masa, ¿no? Y está el fotógrafo retratando, puta, que la iluminación sea perfecta, ¿no? Que todo sea sensacional, ¿sabes? O sea, estás hablando de muchos millones de pesos dedicados a que una estúpida fotografía se vea perfecta, ¿sabes? Entonces, si eso lo remitimos a cada una de estas épocas, insisto, porque el arte hay que percibirlo en las épocas en las que hacemos, ¿no? Vamos a entender mucho que el arte es utilitario en términos generales, ¿no? Así como, por ejemplo, los romanos utilizaban
el tema del retrato, ya lo habíamos visto, ¿no? Como un tema de propaganda, ¿no? Oye, este es Julio César y aguas, ¿no? Porque conozcan todo el mundo a Julio César, ¿no? Ya para que todo el mundo lo conociera, ¿no? Acuérdate, Julio César era el que pagaba, entonces, bueno, pues el güey que hacía las estatuas, pues tenía que hacerlo lo que Julio César decía, ¿no? Mismo caso en la época medieval, acuérdense, el arte, pues es católico, ¿por qué? Pues porque la iglesia es la que paga. Entonces, bueno, pues, oye, pues es que yo quiero pintar arbolitos. No, ni madres, cabrón. Tienes que pintar, no lo que yo te digo que tienes que pintar. Entonces, por eso la historia de Jesucristo es la que más se repite en la época medieval. Sin embargo, al día de hoy, no en esta tercera sesión, entramos a un periodo que a mí me parece fascinante, porque ya es el regreso a lo clásico, ¿no? Vamos a ver este renacimiento, ¿no? A lo clásico. Este es el renacer, el regreso, sobre todo a lo, pues a lo que ya habíamos platicado, ¿no? Un poco a Grecia y a Roma, sobre todo. Y esto se va a dar de manera muy importante, sobre todo por la llegada de un invento que es fundamental entenderlo, es la llegada de la imprenta. Acuérdense, información es poder. Antes, ¿no? Pues la información la tenía la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues estaban todos los libros, ¿no? Yo regreso muchas veces a la película de El nombre de la rosa, porque precisamente el libro que es el que está asesinando a tantas personas y que tiene veneno, ¿no? Y por el que tantas personas mueren, es un libro de filosofía de Aristóteles, si mal no recuerdo, acerca de la risa. ¿No? Entonces, nada más que al monje le pareció que, ay, no es que no se pueden reír, entonces lo voy a envenenar para que nadie pueda acceder a esa información. Pero al final del día, acuérdense, en estas grandes bibliotecas, pues estaba todo el conocimiento de los griegos y de los romanos, porque como ya habíamos visto, ¿no? Esos, por mucho que se haya caído el imperio, ¿no? Pues esa información se mantiene, ¿no? Se mantuvo quizá en libros escritos a mano, porque acuérdate que pues no había la tecnología y pues ahora sí que lo que había es, pues tú sabes escribir, cabrón. Pues órale, cabrón, ponte a copiar, ¿no? Literalmente, y así es como se reproducían los libros a mano. Entonces, así como copiamos en los exámenes, pues estos güeyes tenían que copiar a la perfección los libros para sacar un duplicado. No es como que ahorita vamos a Lumen y le sacamos fotocopias, ¿no? Así, y en chinga ya tengo mis copias, ¿no? No, no, acuérdate, aquello era a mano y tenía que ser perfecto y bueno, pues se tenía que hacer en un tipo de papel muy importante y por lo tanto, pues los que lo hacían eran los frailes y por lo tanto pertenecían a la iglesia, entonces toda la información pues era de la iglesia, o sea, tampoco es pues tan de llamar la atención, es un tema de, pues así son las cosas. Pero en ese entonces no hay de que el artista quiero pintar más bonito. No, 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 ni madres. Acuérdate, aquí yo soy la iglesia y te chingas y pintas lo que yo diga y como yo lo diga, ¿sale? Entonces, acuérdense que mucho de eso tiene como un tema de educación. ¿Por qué? Porque para este entonces, pues por Europa todo mundo habla diferentes dialectos, ¿no? Que si unos hablan alemán, que si otros hablan francés, que si otros hablan español, que si otros hablan portugués, entonces nadie se entiende. Los únicos que se entienden, acuérdense, son las clases privilegiadas, que saben latín, ¿no? El latín clásico que se había mantenido, ¿no? Por eso la iglesia sigue dando latín, ya lo habíamos visto hasta, mi mamá me cuenta que hasta los años 60 todavía se daban las clases en latín, porque acuérdate, es un tema de información es poder. Entonces, los que sabían latín, pues eran los privilegiados, ¿no? Los que iban a las universidades, bueno, en ese entonces, incipientes universidades. Pero bueno, el arte se convierte en algo de comunicación de masas, ¿no? De tratar de decirles, oigan, pues olvídense de los dioses anteriores, ¿no? Y ahora está este nuevo, ¿no? Y este se llama Jesús, acuérdense, se llama María, este se llama Melchor, Gaspar y Baltasar, y eso se reproduce por todos lados, sobre todo en las iglesias, que era donde la gente decía, ay, mira, aquí es donde vengo a aprender, ¿no? Ya lo habíamos visto como inclusive aquí en la Sierra Gorda de Querétaro, aquí en México, ¿no? Los mismos franciscanos sacaban a la gente a las afueras de las iglesias y les contaban el evangelio, ¿no? Precisamente que está encarvado como si fuera un cómic
en las fachadas de las iglesias. Entonces, bueno, acuérdense que tiene un tema de educación en términos generales. Entonces, por eso se hace muy simple el arte medieval. Sin embargo, bueno, y haciendo evidentemente, como ya habíamos visto, a Jesucristo el rockstar, ¿no? Pues evidentemente, pues la iglesia es la institución que más poder tiene en lo que quedó del Imperio Romano, y entonces por eso es que la figura de Cristo pues se reproduce una y otra vez, ¿no? Pero ya habíamos visto inclusive que esos viejos relatos, ¿no? De la mitología, pues se habían mantenido en libros que, como les digo, se hacían a mano. Pero justo donde entramos ahorita es a esta nueva etapa que se llama el neoclásico, ¿no? Este es un el nuevo clásico, pues evidentemente es un nuevo regreso a lo clásico. Entonces, tras la Edad Media y justo con la llegada de la imprenta, ¿no? Se retoma ese conocimiento que antes solamente era propiedad de la iglesia, ¿no? Y de estas bibliotecas, ¿no? Tan celosas, ¿no? De su contenido, pues con la biblioteca pues se empieza a reproducir. Y acuérdate que la imprenta es como un gran sello, que lo que estás haciendo es muchas veces, ¿no? Muchas reproducciones de lo mismo. Entonces ahí hay una pasión por el conocimiento. Esa es una locura. A mí el Renacimiento precisamente me llama mucho la atención por eso, porque es un despertar de la humanidad hacia un conocimiento que estaba oculto, ¿no? En estas grandes bibliotecas, ¿no? Y que de la noche a la mañana empieza a llegar, pues, a la gente, no digamos al pueblo, porque, bueno, pues el pueblo no sabe leer, pero sí a una masificación, ¿no? Entonces la información se empieza a popularizar y sobre todo esa información que tiene que ver con lo clásico, ¿no? Porque pues eran los escritos que estaban guardados, insisto, en las iglesias, ¿no? Acuérdate que la iglesia en particular no genera mucho conocimiento. Entonces, el conocimiento que se queda en matemáticas, pues es de los griegos, ¿no? Pues lo seguimos viendo ahorita, la aritmética, pues tiene que ver desde los griegos y demás, hasta todo el conocimiento, bueno, pues tiene que ver con ese periodo clásico. Entonces, precisamente en este renacimiento es este renacer hacia lo clásico y por eso me llama mucho la atención. Ahora, para ubicarnos en nuestra línea de tiempo, que acuérdense que no es formalmente académica, acuérdense que la Edad Media dura casi 1000 años, en realidad son 900 y cacho, 940 más o menos, pero más o menos son como 1000 años que van desde el año 500 después de Cristo hacia el año 1500. ¿Por qué? Porque, insisto, ahorita lo vamos a ver, la llegada de la imprenta es fundamental. Pero fíjense, aquí ya saliendo de la Edad Media, fíjense cómo el arte empieza a cambiar, ¿no? Ya no es estas figuras geométricas, ¿no? Que además se tenían que reproducir muy fácilmente en cualquier lado, sino que aquí ya, precisamente aquí ya vemos el dominio del arte, ¿no? De quien está pintando, ¿no? Aquí ya vemos a alguien, pues, que tiene unas características importantes de talento para contar la misma historia. En este caso, bueno, pues la muerte de Cristo, ¿no? Que además, insisto, es una de las historias que más se habían contado durante la Edad Media, pero aquí ya lo vemos precisamente como un poco retomando, ¿no? Esas figuras griegas, ¿no? Si se fijan, las posturas, ¿no? Que vemos por acá, nos remiten un poquito como a esa escultura griega que ya habíamos visto, ¿no? Esas esculturas un poco rígidas, un poco tensas. Y si se fijan, aquí ya estamos contando como toda una historia, pero de una manera mucho más sobresaliente, sobre todo a nivel visual. Bueno, pues aquí ya hay una composición, ¿no? Que además se ajusta a un nicho, porque acuérdate, esto que están viendo, ese marco así medio raro, ¿no? Está metido en una pared, ¿no? Esa es una pared de una iglesia. Entonces, acuérdate que la gente llegaba a las iglesias y veían estos como, pues como escenas hacia algo irreal, ¿no? Acuérdate que el Pantócratos era como si se abriera un hoyo un hoyo en el techo y saliera Cristo, ¿no? No de otra dimensión. Entonces, más o menos por ahí viene esta situación, ¿no? Donde, bueno, pues nos están contando la misma historia, pues la historia de la pasión de Cristo, que además es poderosísima, ¿no? En más de un sentido. Entonces, bueno, pues entramos de lleno, ¿no? E insisto, al periodo neoclásico, que acuérdense, se llama neoclásico porque es el nuevo clásico, es el renacer hacia lo clásico. Por eso
también la Edad Media se llama Edad Media porque justo está en medio de lo clásico y lo neoclásico, ¿no? Entonces, ese es interesante entenderlo. Entonces, ahora, el neoclásico se va a dividir en tres partes. El día de hoy solamente vamos a ver la primera, que es el Renacimiento. Después va a venir el Barroco y después va a venir el Neoclasicismo, que lo vamos a ver la siguiente sesión. Pero justo el Renacimiento es muy importante porque es abundante la cantidad de arte que genera. ¿Por qué? Porque acuérdate, es un renacer hacia lo clásico y como lo vemos aquí en esta estatua, que es el David de Miguel Ángel, que acuérdate, 1501, aquí ya estamos instaladísimos en el Renacimiento, pues si se fijan claramente es una estatua griega, ¿no? Entonces aquí Miguel Ángel, ¿no? Está diciendo, ay, está de poca madre el pedo de los griegos. Entonces se olvida de todo lo que había pasado en la época medieval, ¿no? Y retoma, ¿no? El tipo de escultura griega. Fíjense, pues el David, si uno no sabe de arte, podría pensar inclusive que es griego. Pero no, evidentemente es una obra inspirada en el arte clásico, porque acuérdate, cuando empieza a generar imagínate que de repente te destapan, ¿no? Al conocimiento y todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Y se vuelve hambriento por conocer más y empiezan a leer más, cosa que hoy no sucede. Hoy tenemos todo el conocimiento en nuestras manos y nos hemos vuelto súper ignorantes, pero ella literalmente lo que querían era más conocimiento, más conocimiento. Entonces leían, leían, leían y se pasaba la voz, ¿no? Y entonces se empieza a juntar así como un fenómeno artístico muy importante, particularmente en Florencia. Florencia va a destacar porque, bueno, pues además está cerca de Roma, acuérdate, Roma es un poder importantísimo, pues es la cuna de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo hay muchas familias que, bueno, pues se rodean del poder de la Iglesia romana, incluidos los Medici. Los Medici, bueno, pues es una familia muy poderosa, ¿no? Sobre todo a nivel económico, que rayan en la monarquía, ¿no? Acuérdate, ya se rompió el imperio, entonces empiezan a crecer estos pequeños monarcas, ¿no? Y empiezan a empezar a ganar terreno, tanto político como económico, ¿no? Como social en esta nueva sociedad que está creando, que es postmedieval, ¿no? Entonces aquí ya empieza a haber un nuevo poder que empieza a financiar el arte, ¿no? Aquí ya no nada más es la iglesia, sino también las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Leonardo da Vinci, pues tenía sus Los patrones. Medici. Exactamente, los Medici, exactamente, que era una de las familias más importantes de Italia y pues eran muy acaudalados y por lo tanto le pagaban absolutamente todo. Le decían, cabrón, tú Italia, dedícate a crear. Dime, dime. Italia sobrevive hoy en día gracias a todo el legado de los Medici. O sea, Exactamente. digo, sí está muy bonito y se come muy bien, pero todo el tourist attraction que tienen Claro. es el legado de los Medici, Florencia, Venecia, ¿sí? Todo. Son ellos. Todo. Fíjate cómo, qué interesante, porque inclusive estamos hablando de 600 años después, siguen viviendo de un patrimonio que se generó hace pues, 600 años, ¿no? O sea, literalmente el arte es bien importante entenderlo que en más de un sentido siempre fue utilitario y siempre ha estado ligado al poder, siempre, 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 siempre. Salvo cuando vamos a ver ya la llegada de la cámara fotográfica que desplaza este realismo, porque bueno, pues aquí lo que hace Miguel Ángel es un realismo estúpido. Aquí lo que ves, acuérdate que esto era un pedazo de piedra cuadrada, ¿no? Y el güey a cincelazo y a martillazo le dio forma al grado que parece un ser humano perfecto. Acuérdate, está representando, está retratando la realidad, ¿no? Y aquí no está contando la historia de David, ¿no? Esta historia, ¿no? Que tiene que ver ya con las tradiciones medievales, acuérdate de judíos y cristianos, ¿no? Que dominaba, ¿no? Pero está retomando un poquito con el tema de lo clásico. Pero esta parte es bien importante porque acuérdate, aquí no nada más es la iglesia la que está poniendo la lana para que surja esto, sino también son estos grandes patrones, ¿no? Los que empiezan a financiar, pues sobre todo que el arte empiece a darse, porque además el arte, pues se convierte en un commodity, se convierte en tema del status quo. Acuérdate, tener una obra de arte importante, aquí ya la presumían, aquí ya la gente ya se acercaba, por ejemplo, Miguel Ángel
dicen que era un rockstar, literalmente, cuando se ponía a esculpir, ¿no? Había cientos de gente a su alrededor viéndolo, ¿no? Me imagino como, no sé, hoy un cantante, ¿no? Que llama mucho la atención y que tenga como muchos followers, ¿no? Y que esté haciendo como un acting en vivo, pues básicamente eso era Miguel Ángel, tenía una cantidad de followers importante, pero eso detona que al mismo tiempo pues haya mucho más talento, porque acuérdate, información es poder y sobre todo como hay dinero, ¿no? Sobre todo en Florencia, pues empiezan a juntar, ¿no? Más artistas por ahí, se detona una moda muy importante en Florencia, que fíjense, aquí hay otro regreso, aquí tenemos a Botticelli regresando a lo clásico, ¿no? Regresando a la mitología griega, ¿no? Aquí con Venus, ¿no? Y además haciendo claras alusiones a temas de los griegos. Entonces, acuérdate, el renacimiento significa el renacer a lo clásico. ¿Y qué es lo clásico? Lo griego, lo romano, ¿no? Entonces, por eso, toda esta época, fíjate, aquí mismo Miguel Ángel, ¿no? Su dios, pues lo crea como si fuera un griego, ¿no? Es prácticamente Zeus, ¿no? El barbado, ¿no? Con este gran poder, ¿no? Como lo menciona. Pero acuérdate, tiene ya estas mezclas, ¿no? De narrativas, ¿no? Aquí el que pagó, pues es la Iglesia Católica, entonces tenía que ser Dios, pero con este guiño guiño hacia lo griego, ¿no? Y Y bueno, que, pues perdón, no sé si yo tengo un desfase con las slides. sí, Ahorita en la anterior que vi, fue a la Mona Lisa. estamos viendo a la Mona Lisa, exactamente ahorita. Y ahorita ahorita ya se me pasó y estoy viendo la imprenta, Ah, un caray, dibujito. ah, Pero caray. no sé si soy yo o son No, todos. entonces algo hice mal, perdóname. Porque sí, de repente Estoy estabas diciendo compartiendo. Leonardo y estábamos viendo a Botticelli y dije, no la va a ir a regar. A ver, acá, mejor. Ahí es la Mona Lisa. Y entonces, eso es lo que queríamos. Sí, Estoy compartiendo mal. gracias. Discúlpame, gracias por corregirme. Bueno, entonces estamos aquí con Miguel Ángel, insisto que tiene un guiño guiño hacia lo clásico, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y luego también, bueno, pues viene pues el trabuco, ¿no? Simplemente la mente más brillante de los seres humanos, es una cosa impresionante, un monstruo este tipo, Leonardo da Vinci, qué bárbaro. Lo que es, pues, estar apoyado literalmente, ¿no? Lo que es tener un patrón que te dé de comer, porque él literalmente se puso a crear, ¿no? Su chamba durante toda su vida fue crear. Y bueno, pues como además tenía recursos, acuérdate, el dinero siempre te va a ayudar, ¿no? Entonces, todas esas ideas que tenía, pues tenía los recursos para llevarlos a cabo, ¿no? Y eso es excepcional, eso es algo que cualquier creativo quisiéramos tener, ¿no? Un apoyo económico, pues para desarrollar al grande la imaginación. Entonces, bueno, creo que con Leonardo se da eso, ¿no? Se da un tema de brillantez profunda, porque bueno, pues el tipo sin duda es un superdotado, pero por el otro lado está en un momento de la historia donde la información es muy importante, ¿no? Y él tiene acceso a esa información, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues está respaldado económicamente. Entonces, bueno, pues esas cosas, y además un cuarto factor está en el lugar adecuado, ¿no? Porque bueno, si Leonardo da Vinci hubiera nacido en Nueva Guinea, pues seguramente pues nadie lo hubiera pelado, pero pues estaba en justo en el momento adecuado y en lugar adecuado. Entonces, bueno, pues hay una serie de circunstancias que hacen que Leonardo se convierta en el genio creativo más importante de la raza humana, así de sencillo, ¿no? Y eso, insisto, tiene que ver con este aparatito, ¿no? La imprenta. La imprenta que hace que la información empiece a desperdigarse por todos lados, ¿no? Y que además le da gusto a todo mundo. Fíjense, aquí, ¿alguien me puede leer lo que dice estos textos? Fueran tan amables, cualquiera, el que guste, sin pena, saquen su alemán antiguo, Anteli. Der Paper, Der Papier. Ich Paper. brauche ein Mail machen, buchen. Der Ich brauche zu meiner ¿Y qué dice ahí? Wunderantreibt mir Scamdeft ¿Y qué dice ahí? Wafersbill. Ni puta idea, ¿sabes? Pero ahora díganme, ¿qué están contando esas imágenes? Pues todo el proceso, ¿no? Es un proceso, exactamente.
Y Proceso. si dice papel ahí, pues este es un Es proceso la impresión de un diferente. libro, ¿no? Exactamente, Rodo. Ajá, como imprimen un libro. Exactamente. Fíjate, Rodo lo percibió muy bien, ¿no? Está imprimiendo un libro. Fíjate, con Sí. imágenes nos contaron lo que dice abajo en alemán antiguo. Y esto fue súper importante, porque acuérdate, la imagen dice más que 1000 palabras. Ujú. Ese texto, literalmente, nadie de nosotros lo podemos leer porque, pues, para empezar es alemán y para acabarle es alemán antiguo, ¿sabes? Sin embargo, las imágenes son muy claramente la narrativa. Y aquí ya nos está contando algo. Como Rodo nos dijo, claro, nos está contando el proceso de la impresión de un libro. Y eso es súper importante porque se abre un nuevo camino en, en el entendimiento y sobre todo en el acercamiento de la cultura. Las personas que no sabían leer, porque acuérdate, solamente la iglesia, solamente, además no cualquiera, los meros de la iglesia eran los que sabían leer en ese momento y sus universidades, ¿de acuerdo? Pero para este entonces, ¿no? Ya la gente dice, ay, está chido los dibujitos, me empieza a interesar. Oye, quiero empezar a leer. Entonces la gente se empieza a interesar en el conocimiento y hay un fervor de locura. Por eso se llama el Renacimiento. O sea, no es algo casual. Literalmente la imprenta fue un verdadero madrazo, fue un home run a nivel mediático porque puso en manos de todo mundo información. Y acuérdate, información es poder. Antes era información que solamente tenía la iglesia y ahora está en manos de todo el mundo. Ahora, es justo como ahorita la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita viene un cisma muy poderoso, pues en todo lo que hacemos como seres humanos, porque pues esta tarugada, yo ya le pregunto algo y le pregunto y me va a contestar mucho mejor que cualquier maestro de universidad que yo pague, ¿sabes? Entonces, bueno, pues Rodol no me va a dejar mentir, ¿no? Los chavos, pues te encuentran aquí mucho más ayuda que lo que los mismos profesores saben, o sea, porque yo que he dado clases en la universidad 20 años, ¿saben? O sea, yo conozco a mis colegas tienen el conocimiento hace 20 años, pero no se han actualizado, ¿sabes? Son esa generación que leyó un libro en los años 80, ¿no? Y sí, a huevo, McLuhan, ¿no? McLuhan es la onda, pues sí, cabrón, pero McLuhan es de los años 60, ¿sabes? Y en cambio los chavos ahorita tienen una capacidad de información importante que los hace saber más que el mismo profesor. Entonces aquí es algo muy similar lo que sucede en el Renacimiento. La gente se vuelve loca por el conocimiento y empieza a preguntar más. Y acuérdate, Gutenberg no es nada tarugo, ¿no? Porque además el primer libro que imprime es la Biblia, ¿no? Y entonces, bueno, ya con esto ya dejo tranquilos al poder, ¿no? Porque en ese entonces, acuérdate, la iglesia todavía era muy poderosa, ¿no? Entonces ya con esto ya dejo tranquilos a todo el mundo y ya después me meto con lo que yo quiero imprimir. Y como insisto, la iglesia no generó conocimiento, ¿no? Durante toda la Edad Media, porque se dedicaron más bien con el yugo de la Inquisición a imponer el tema del catolicismo, pues los libros, la información que había, pues era de lo clásico. Entonces, esos primeros libros que se empiezan a reproducir, pues es de lo clásico, ¿no? Entonces, que si la arquitectura, que si la risa, que si la filosofía, que si la matemática, que si los detalles, ¿sabes? Entonces, literalmente la gente se vuelve loca, o sea, se vuelven enfermos con la información y entonces viene un regreso inevitable, ¿no? A estas narrativas que ya habían quedado un poquito en el olvido, ¿no? Con el tema de la iglesia, sino acá, bueno, pues oye, que la Venus, ¿no? Y que esta historia está increíble, bueno, pues ahí entonces hay que retomarla, ¿no? Y acuérdate, Venus es la misma historia que ya habíamos visto de la manzana de la discordia, porque acuérdate que nos encanta contar la misma historia una y otra vez, pero las cantamos de maneras distintas. Entonces, esa Venus de Botticelli es esta misma Venus que está aquí con la manzana, es esta misma Venus que está aquí con la manzana, es esta misma Venus que está con la manzana. Acuérdense, gente, para entender el arte hay que entender que hay unas cuantas historias que nos apasionan y esas las contamos una y otra vez, y todo es un refrito. Porque, por ejemplo, esa misma Venus que acabamos de ver de Botticelli, pues, ¿qué creen que Botticelli, ay, es que se inspiró él solito? Nel,
Botticelli, pues claro que vio, no, pues obras clásicas, porque acuérdate, es un renacer a lo clásico. Entonces de repente, ay, mira, aquí ya hay un renacimiento hacia la pintura de los griegos. Dice, oye, esa Venus me late. Fíjense cómo esta Venus, la original, ¿no? La griega, pues viene de una concha, ¿no? Pues como la de Botticelli, ¿sabes? O sea, porque acuérdate, nos encanta aparte robarnos las mismas ideas. Vean, aquí está una estatua romana de Venus, que por cierto, o Afrodita, ¿no? Y fíjense la postura que tiene, es exactamente la misma que la de Botticelli, ¿sabes? Porque Botticelli no es que, ay, Botticelli amaneció con, no mames, así me la imagino a la Venus, no, ni madres, vio a una Venus y dijo, ay, pues voy a hacer lo mismo, nada más que la voy a hacer mejor, porque acuérdate, Matanga dijo la changa, ¿no? Yo veo algo, me gusta, digo, ¿cómo lo hago mejor? Acuérdense la receta. Ah, y ese pastel está increíble, no mames, está increíble, lo voy a hacer yo, pero le voy a poner mi salecita, pero le voy a poner mi bechamel, pero ya lo que me acabas de contar ahorita, lo que sabes. O sea, esa receta me gusta, pero le hago lo mismo. Y esa es justo la historia del arte. Hacemos lo mismo una y otra vez, nada más que cada vez lo hacemos mejor. Entonces, este renacer, gente, va a ser ese regreso a lo clásico. Vamos a pasar de esta, pues insisto, reclusión del conocimiento a una explosión total del conocimiento. Y acuérdense, fundamental, conocimiento es poder. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Y si no, pregúntenle a Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook. Mark Zuckerberg, ustedes dicen, ay, ¿qué tiene Mark Zuckerberg? Bueno, pues Mark Zuckerberg sabe absolutamente todo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti y de mí, ¿saben? Y de todo el mundo. Porque acuérdate, nosotros entramos a una red social todos los días que se llama Facebook, que es gratis. No nos costó dinero. Ay, ¿cómo? Mark Zuckerberg, qué buena onda, ¿no? Que no nos cobra, ¿no? No es como Netflix que me cobra 100 pesos mensuales por entrar. No, 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 no. Mark Zuckerberg lo hace gratis. Y Mark Zuckerberg no nada más me da Facebook, me da Instagram, me da Threads y me da WhatsApp. Ay, Mark Zuckerberg es a toda madre. Pues sí, pero Mark Zuckerberg, acuérdense que con cada like estás sabiendo qué te gusta. Con cada share, sabe exactamente hasta qué llegas, ¿no? A detener algo de tu vida y decir, esto me importa y lo voy a compartir. Y si todavía comentas, todavía sabe información. Y eso se llama algoritmo. ¿Sabes? Acuérdate, lo que Zuckerberg tiene es información. Información es poder. ¿Por qué? Porque llega Coca-Cola y le dice, oye, quiero anunciarme, ¿no? Con Lorena Pablos, ¿no? Ah, pues a toda madre, yo aquí tengo la información de Lorena Pablos, te la vendo. Y ahí es donde Coca-Cola le dice, oye, ahí está la lana. Acuérdate, información es poder. Entonces, por eso el renacimiento es fundamental entenderlo, porque salimos de ese Dark Ages, como decía Vero, no, esa etapa súper oscura que fue la Edad Media, y de repente hay una explosión al conocimiento, ¿no? Donde la gente se vuelve loca, ¿no? Tan se vuelve loca, ¿no? Que un tipo como Leonardo se avienta esta obra de arte. Y vamos a analizarla porque, ojo, este es un trabuco, este es un cañonazo, este es un además de ser la obra de arte más importante, no nada más la más famosa, sino la más importante de toda la humanidad, ¿no? Tiene tanto, tanto, tanto de clásico, se convirtió al mismo tiempo en un clásico. Aprendió tanto Leonardo de los clásicos que él creó al mismo tiempo un clásico. Y hoy por hoy, pues regresamos a Mona Lisa una y otra vez, ¿sabes? Entonces, fíjense, es bien interesante. ¿Qué es lo que sucede con la Mona Lisa? Para empezar, esto. Mona Lisa, la señorita Lisa, era una random. ¿Saben lo que esto es importantísimo? ¿A qué me refiero con una random? Es una desconocida. Esta parte es fundamental entenderlo, porque acuérdense, antes
¿no? Pues solamente se retrataba pues que al Papa o que al emperador, ¿sabes? O sea, gente de muchísimo renombre. Pero aquí ya es una random, aquí ya es una, no voy a decir del pueblo, porque no del pueblo, pues sino era un amante, ¿no? De un gran potentado, pues el gran potentado fue el que pagó el retrato, ¿saben? Entonces está la señorita Lisa, ¿no? Bueno, pues era la amante de este señor de Alcurnia, pues que fue el que le pagó, y miren que le pagó sabroso a Leonardo, que se tardó sus buenos 11 años en hacerlo, ¿sabes? 11 añitos en hacerse este retrato. Entonces, vean cómo Leonardo decía, sí, sí, soy una pistola, pero me voy a tardar, ¿sabes? O sea, no es como que, ay, regresa mañana por tu retrato, ¿no? O sea, me voy a tardar. Y bueno, pues lo que me tarde, ¿sabes? Ahora sí que no hay prisa, compadre. Tárdate lo que te tengas que tardar. Y ahí es donde es importante esta obra, porque literalmente estamos hablando de una perfección excepcional en más de un sentido. Mira, lo primero que brinca a la vista, ¿no? Es que Leonardo pone atención al entorno. No nada más es la figura de ella, sino también lo que sucede a su alrededor. Y aquí es importantísimo porque acuérdense, Leonardo, si algo sabía ser y si algo perfeccionó durante toda su vida antes que ser artista, fue ser un gran observador. Acuérdate, nuestra chamba como creativos es ver, porque entre más referencias tenga, ¿no? Pues mejores cosas voy a traer, ¿no? Es lo que estamos hablando acá, pues en la época medieval, pues no había muchas referencias de arte, pues nada más lo que había en la iglesia, pues voy a copiar lo que hay en la iglesia, porque no hay referencias, ¿sabes? Acuérdate, en la época clásica sí había referencias porque el arte había por todos lados, pero aparte te podías mover por todo el imperio romano, ¿no? Entonces, si literalmente te querías ir a Inglaterra, pues podías aprender de los maestros de allá, y si te querías mover como por Francia, podías aprender de ellos porque todo estaba interconectado, cosa que en la época medieval no sucedió. Pero acá, justo Leonardo regresa a esa observación, ¿no? Y además regresa con un nivel de purismo excepcional, porque además retoma, insisto, de los clásicos y le pone de su cosecha. Acuérdate, ve la receta y lo hace todavía mejor. Fíjense, de entrada, hay un tema allá atrás que está sucediendo. El fondo no es parejo, ¿no? Hay un desnivel, ¿no? De un lado hay un horizonte y del otro lado hay un horizonte. Y esta parte es importante porque además no es un error, es perfectamente calculado. Leonardo, como sabía de todo, ¿no? Y además era un genio, sabía cómo inclusive hacer que la pintura tuviera movimiento. Y eso es precisamente lo que hace al tener un desnivel en el horizonte, ¿no? Porque tu ojo no termina de decir qué pedo, como que está medio chueco, pero no. Y eso hace que precisamente le dé movimiento al cuadro. Entonces eso le da un cierto realismo, que sobre todo para la época que no había pintura, la gente decía, no mames, ¿qué está pasando acá? Es como literalmente brujería, ¿sabes? O sea, como que, wow, espérate, está pasando algo muy importante por aquí, ¿sabes? Y luego vamos a echarle un análisis al tema de la técnica, que es súper importante. Pero antes de eso, vamos por acá. Acuérdate que Leonardo, si algo supo hacer, fue observar. Justo como los griegos, ¿no? ¿Qué es lo que tenían a la mano? Pues la naturaleza. Entonces se ponían a ver, ¿no? Que todo es perfecto y que todo cumple un mismo patrón, que todo cumple, todo en la naturaleza, si ustedes no lo saben, cumple un mismo patrón. Las hojas de los árboles crecen como crecen de manera repetitiva en casi todas las plantas, ¿sabes? Inclusive nosotros mismos, la manera en cómo nos desarrollamos es un patrón de repetición, y eso es algo que se dio en cuenta, insisto, desde los griegos, pero que además perfeccionó particularmente Leonardo. Leonardo era un obsesivo de la naturaleza y se ponía a observarla una y otra vez y hacía experimentos. Entonces, por ahí se da cuenta, ustedes seguramente han escuchado hablar de un número que se llama pi, ¿no? Que es que es 3.1416, ¿no? Se me fue. Sí, Pi.
Sí, ¿no? Sí, 3.14, 16, Está bien, 18, no sé qué. discúlpame, que es el número eterno, ¿no? Porque además Sí, sí. el número mágico, porque es el número de la deidad, acuérdate. Y eso, ese número se representa gráficamente con ese caracol que están viendo ahí en blanco, ¿no? Que eso se llama retícula áurea, ¿no? Y eso es algo que Leonardo inventó, ¿no? Y terminó aterrizando a él, porque se da cuenta que toda la naturaleza repite ese patrón. Entonces, eso mismo lo reproduce él en el arte, ¿no? Ese mismo patrón, ¿no? Que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, ¿no? Es, por ejemplo, como el caracol, ¿no? De mar, si ustedes analizan una de esas conchitas, es algo que va creciendo de manera gradual, de manera perfecta, de manera geométrica. Eso mismo, insisto, se repite en todos lados, se repite en el movimiento del sol, se repite en el movimiento de los planetas, se repite en todos lados. Es una, o sea, cuando uno empieza a analizar este tipo de cosas, uno se vuelve loco porque literalmente se da cuenta que la naturaleza es perfecta en todos los sentidos. Y Leonardo lo que dice es, ok, eso me encanta, me lo voy a llevar al arte, acuérdate, still like an artist, ¿no? La naturaleza lo hace increíble, me lo voy al arte. Y él empieza a componer absolutamente todo en base a esto que le llama retícula áurea. Si se fijan, todo es perfecto, ¿no? Todo está dentro de esta composición y entonces es algo que además Leonardo nos regala porque además al día de hoy seguimos componiendo de retícula áurea. Yo casi todos mis diseños no los hago a partir de esta retícula, ¿no? Porque todo es perfecto, todo, si tú utilizas la retícula áurea, insisto, como es algo que se reproduce de manera perfecta, estás asegurándote que todo tenga una congruencia en tu diseño, ¿no? Los tamaños que estén organizados de manera armónica. Y esa parte es increíble porque, insisto, ese es uno de los grandes regalos que nos da Leonardo da Vinci al mundo de los artistas. Pero se convierte en un boom esta obra, tan es así que la gente lo empieza a copiar, evidentemente. Dicen, no mames, güey. Porque acuérdate, pues ir a la escuela, lo único que hacemos es repetir, ¿no? O sea, cuando pues, el caso más burdo que les tengo es cuando aprendimos las tablas de multiplicar, pues cómo no la aprendemos repitiendo, ¿no? 3 por 3, 9, ¿sabes? Así repetimos una y otra vez. Entonces, esa es la manera en que los seres humanos aprendemos, repitiendo. ¿Repitiendo qué? Lo que me enseña el maestro, ¿sabes? En este caso, pues el maestro Leonardo, ¿no? Que tenía su escuela, ¿no? Y entonces, pues a sus alumnos los ponía a repetir, ¿no? Su misma obra. Entonces, de la Mona Lisa hay muchas repeticiones. Hay muchísimas repeticiones de la época que además el mismo Leonardo supervisó, ¿no? Al mismo tiempo, porque además eran sus alumnos y le decía, mira, lo que yo hago, quiero que lo hagas tú. Entonces, sus mismos alumnos estaban pintando al mismo tiempo que él lo hacía. Entonces, por eso hay muchas Mona Lisas que son similares, porque además, insisto, él iba con sus alumnos, le decía, no, hazlo de esta manera, hazlo de esto, y por lo tanto, pues son muy parecidas. Pero insisto, eso se convierte en un referente, se convierte en algo clásico. Y eso es algo bien importante porque la gente empezó a reproducir a Mona Lisa. Ahorita lo vamos a ver. No nada más en técnica, que es una cosa sorprendente, sino también en la composición, que es una locura. Pero justo la Mona Lisa también tiene algo que es muy importante. La Mona Lisa tiene una popularidad increíble. Acuérdate que es como todo. Si tú tienes una influencia, eres un influencer, ¿no? Y la gente te sigue, pues ahora sí que lo que le vendas, ¿no? En este caso, la enorme ventaja es que sí era una de las pinturas más importantes de la humanidad, pero la realidad es que también ha gozado una fama gratuita muy importante, ¿no? No nada más es este trabajo extraordinario de Leonardo, sino, por ejemplo, en el siglo pasado fue robado al Museo del Louvre, ¿no? Y fue robado un par de años, ¿no? Literalmente la pintura era valiosa, sin duda alguna, y está pues, expuesta en el Museo del Louvre, pero si se fijan, está expuesta entre otros cuadros. Literalmente el vacío que ven ahí en pantalla, no, no, ¿qué están viendo? Están viendo otra cosa, ¿cierto? ¿No? No, sí, es el vacío del Sí, Louvre en pantalla. ¿Sí? Ok. sí. Sí, de La, cuando se la la, la, robaron, la ¿no? blanco y Sí. negro, la blanco y negro, ¿cierto? Ajá, Sí, ajá. sí, 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 Ok, está muy muchas bien. gracias. Precisamente ese vacío, ahí es donde estaba la Mona Lisa en su momento. Entonces, se fijan, no es el lugar preponderante que tiene el día de hoy.
En ese entonces competía contra otra de las obras de arte que ahí estaban. Sin embargo, pasa un italiano y es bien interesante porque acuérdense, y aquí ya hay temas de poder, ¿no? Entonces ya los países, ¿no? Y los reinos y los imperios ya se empiezan a echar la bolita unos a otros, ¿no? Y aquí en lo particular están los franceses, ¿no? Pues que tenían esto que era italiano, ¿no? Entonces un italiano dijo, no, no, ni madre, esto hay que regresárselo a los italianos, y le pareció bien, pues un día chingarse la Mona Lisa y llevársela a Italia para tratar de devolvérsela al pueblo. Lo que pasa es que generó un escándalo a nivel internacional porque salió en la prensa que se habían robado la Mona Lisa, no mames, se robaron la Mona Lisa, y acuérdate, pues en ese entonces, pues lo único que había era periódicos, ¿no? Entonces, pues en la prensa salió que se habían robado una Mona Lisa, entonces todo el mundo, no, se volvió loco con la Mona Lisa. ¿Qué pedo con la Mona Lisa? ¿Por qué se roban la Mona Lisa? Inclusive iban la gente al Museo del Louvre a ver el vacío este que les acabo de enseñar, ¿no? Iban a ver qué pedo con el vacío, imagínense. Así de orates somos los seres humanos. Pero bueno, esa es publicidad de agrapas. Y luego cuando regresó la Mona Lisa, porque alguien la encontró en Italia, ¿no? Porque este cuate le intentó vender, no pudo, y de repente encontró, ya saben, alguien que dijo, no, espérate, yo conozco a alguien, y ese alguien dio el pitazo, entonces de repente lo capturaron y se recuperó la Mona Lisa, y de repente, bueno, pues esa publicidad ha hecho que al día de hoy sea imposible ir a ver este cuadro, ¿saben? O sea, es una locura. Los que hemos tenido oportunidad de estar ahí, sabemos que hay que llegar tempranititito, nada más para echarle un ojito, pero rapidito, porque literalmente, pues la gente nada más va a esto, ¿no? Al día de hoy a tomarle una foto con su celular, porque acuérdate, contamos las mismas historias una y otra vez, pero lo hacemos con mejores técnicas. El hecho de tomarle una foto a la Mona Lisa, estamos copiando como si fuéramos o sea, como si fuéramos los alumnos de Leonardo. Acuérdate, yo le estaba copiando a Leonardo y quiero que quede igualita, pues lo mismo que hago es con mi celular, ¿sabes? Es un fenómeno, pues, de copiado, ¿no? Lo que hacemos. Sin embargo, acuérdense que hacemos las mismas cosas, pero con mejores técnicas, ¿no? Y lo hacemos de una y otra vez, ¿no? Al día de hoy, oye, me encanta la Mona Lisa, cabrón, pues no te la puedes llevar, cabrón, porque está aquí en el museo. Ay, pero no hay pedo, porque ya te la puedes llevar en una playera, ya te la puedes llevar en una taza, ya te la puedes llevar en una muñequita, ya te la puedes llevar en un paliacate, ¿sabes? Entonces, precisamente, acuérdate, contamos las mismas historias, ¿no? Hacemos lo mismo una y otra vez, nada más que lo hacemos con mejores técnicas. Claro, esta no es la Mona Lisa original, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos yo tengo la Mona Lisa en mi casa, ¿sabes? Y esta parte es bien interesante, es un fenómeno muy interesante. Pero, aparte de eso, acuérdate, aquí tenemos un retrato de alguien que era random, pero regresamos al tema del fenómeno visual. Fíjense, es muy interesante. Leonardo no se lo saca de la manga, o sea, el tipo, acuérdate que era una pistola, pero además una pistola que además conocía los que eran anteriores a ellos, ¿no? Entonces, él sabía muy bien de esto, ya lo habíamos visto en la época medieval, ¿no? Sobre todo en las iglesias se desarrollan los vidrios, ¿no? Con figuras, ¿no? Porque acuérdate, llegaba el sol por atrás y entonces la gente cuando iba a misa veía este movimiento de la luz, ¿no? Y mientras los cantos gregorianos, ¿no? Decían, no mames, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? O sea, debió haber sido una experiencia muy interesante para ellos. Pero justo lo que Leonardo observa es que los fondos son fondos azules o fondos fríos, y las figuras son figuras cálidas, ¿no? Eso hace que se separe uno del otro y le haga, insisto, este movimiento que les digo que tiene este cuadro. Fíjense, Leonardo le pone el fondo azul, ¿no? Y la figura es cálida, o sea, no se lo saca de la manga porque, ay, soy una pistola, no, acuérdate, todo tiene un antecedente siempre. Y eso, bueno, pues no habla de otra cosa más que Leonardo, pues era un ilustrado, ¿no? Precisamente por eso se le llama, me da muchas veces el término, es un hombre renacentista, pues sí, pues literalmente está renaciendo a todo ese conocimiento, ¿no? De anterior, Leonardo era un atascado del conocimiento y bueno, pues por eso era grande, ¿no? Entonces, fíjense, el efecto de la Mona Lisa es este que están viendo aquí, ¿no? En pantalla, ¿no? No es lo mismo tener una figura fría, que en este caso son los azules, sobre un fondo cálido, que tener una figura cálida sobre un fondo azul. Entonces se despegan, ¿no? Las dos. Y este fenómeno es lo que hace Leonardo en la Mona Lisa, ¿no? Pero aparte el tipo, acuérdate que era un obsesivo
observador de todo el entorno, ¿no? O sea, no nada más del arte, porque en ese entonces ya había hasta rivalidades, la enorme ventaja, imagínense qué privilegio haber vivido en Florencia cuando estaba estas grandes batallas entre Miguel Ángel y Leonardo, ¿no? A nivel artístico, ¿no? O sea, debe haber sido increíble, ¿no? Entonces, pero algo que le da a Leonardo, acuérdate, es de retratar todo, ¿no? Retratar toda la realidad, está retratando, está tratando de hacer lo que ve, ¿no? Entonces, acuérdate que él es un observador, entonces ve cómo se mueven las cosas, ve el movimiento, ¿no? Ve y empieza a bosquejar, empieza a bocetar, empieza a, ¿no? A diferencia de otros artistas, él empieza a guardar sus pensamientos y los empieza a dejar en papel. Y esta parte va a ser importante, porque bueno, aquí está, aquí hoy por hoy podemos adentrarnos a todas sus bitácoras y vemos todas sus ideas, ¿no? Y esta parte es importante porque nos damos cuenta que Leonardo tenía la observación, literalmente el estar observando como principio creador. Entonces, si veía un armadillo, decía, ay, no mames, ese armadillo, ¿cómo? Qué bien se cierra, ¿no? En su armadura y entonces se protege muy bien, ¿no? De los atacantes. ¿Qué pasaría si eso me lo llevo a una máquina donde la gente pudiera estar adentro, pero que fuera como un armadillo? Entonces, literalmente el tipo crea el tanque de guerra, ¿no? O sea, 600 años antes de que fuera utilizado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, acuérdense, la observación como principio creador, y es algo que nos deja Leonardo, y empieza a bocetar. Y esta parte va a ser importante porque al día de hoy es parte de nuestro principio creador. Antes no se bocetaba, ¿no? Y al día de hoy, insisto, lo hacemos hasta ya en todos lados, inclusive el iPad, ¿no? Me da mucha risa cómo ya viene esta texturizada para parecer papel, ¿no? Porque tenemos esta necesidad de regresar a lo clásico. Fíjense, Leonardo me encantaba porque todas sus notas, además, había tanto celo profesional por las artes que él ya era tan talentoso que él escribía al revés. Cuando digo al revés, es al revés de manera literal. Esto que están viendo es letra de puño y mano de Leonardo da Vinci, pero está escrito al revés, literalmente. Él escribía de derecha a izquierda y en sentido contrario, no como manga japonés que se lee al revés, sino aquí literalmente está espejeado. Si tú pones un espejo, entonces ya lo lees bien. Era impresionante, el tipo tenía demasiado talento. Pero lo que es muy importante de entender para esta época es que aquí el papel ya juega un rol importante. Antes el papel no era importante, acuérdate, los libros se escribían pues, quizá en pergamino, ¿sabes? En estos materiales que son más rígidos y bueno, por lo tanto, ¿no? Pues los monjes los guardaban, ¿no? En estas voluminosas ediciones, ¿no? Pero ya para el Renacimiento y con la llegada de la imprenta, pues acuérdate que las tecnologías empiezan a avanzar y el papel se hace mucho más económico y por lo tanto se hace más accesible y por lo tanto pues la gente empieza a tomar notas y esta parte va a ser muy importante porque el papel va a ser la gran revolución tecnológica de la época. Hoy por hoy ya nos vale más el papel y ya casi lo hemos dejado de utilizar porque ya nos mudamos al mundo digital, ¿no? Ya hoy todo, ya no escribimos con una pluma, ya tomamos un recadito en WhatsApp y nos lo mandamos o una notita, ¿saben? Ya todo es digital. Pero en esta época lo que dominaba el nivel tecnológico, y acuérdate, es muy importante esto, es el papel. Entonces, bueno, pues aquí el papel hace que además los artistas empiecen a bosquejar y a bocetar. Y esta parte es importante porque empiezan a hacer como el desarrollo de su trabajo de manera como mucho más sistemático. Aquí ya estamos viendo a otro de los titanes, ¿no? De Florencia, que es Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, perdón, esto sigue siendo Leonardo. Esto es Leonardo, insisto, todos sus trazos los vemos una y otra vez, porque además es eso, es la perfección, ¿no? Es ya esa maestría, ¿no? De hacer las cosas una y otra vez, ¿no? Entonces, fíjense, aquí vamos a ver algo que es bien interesante, que además se da con la Mona Lisa y por eso es tan importante. Esta que es la Venus de Botticelli, que ya la habíamos visto, si se fijan, Botticelli lo que hace es ponerle una línea negra a todos los contornos, ¿no? Es casi como una caricatura, lo vemos en los ojos, si se fijan los párpados, se fijan la boca, tiene una línea negra, inclusive en el mentón, ¿no? Se ve una línea negra. Y eso es algo que se hacía tradicionalmente, pero llega Leonardo y dice, no, 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 no. No, 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 en el mundo real, insisto, en la observación, no, no, los seres humanos no traemos líneas negras, no, lo que traemos son
claroscuros, ¿no? Que te da la luz, ¿no? De repente hay unas zonas donde la tienes más sumida, entonces se genera más sombra, ¿no? Y entonces eso es lo que genera las formas, pero nunca delimita nada. Y entonces él empieza a jugar con eso y crea una técnica que además va a ser súper revolucionaria que se llama esfumato. Esfumato, además de todo lo que hizo Leonardo, ¿no? Nos regala esta técnica que es una verdadera locura, que además se convierte en un referente y al día de hoy la seguimos utilizando. El esfumato no es otra cosa más que la utilización de muchas capas. No, no es que lo traces todo de un solo jalón, sino que Leonardo lo que hacía era empezar a pintar, por ejemplo, lo oscuro, y luego le ponía una capita más de claro, y luego un capita más de claro, y así literalmente iba como definiendo cada una de las cosas. Eso para entonces era súper revolucionario, simplemente los artistas no lo hacían. Y eso hizo que la pintura tuviera un realismo excepcional. La pintura de la Mona Lisa en su tiempo fue como haber visto una fotografía en 4D, en 4 HD, al día de hoy, en 4K, perdóname, en 8K más bien. Una de estas fotografías que dices, no mames, está impecable, qué bruto, ¿sabes? O cuando vas, por ejemplo, no sé, a Price, ¿cómo se llama este Price? Se me va el nombre, o a Sam's, ¿cómo se llama? Costco. Costco, a Costco, gracias. Cuando vas a Costco y que están las pantallas así gigantes y que tienen una nitidez de puta madre que dices, no mames, qué bien se ve la pantalla. Lo mismo debió haber pasado con esta obra, porque acuérdate, pues los demás pintaban así, ¿no? Así como como medio Comic Sans, pero de repente llega este güey y saca esto y la gente debió haber dicho, no mames, güey, o sea, te volaste la barda. ¿Por qué? Porque tiene un realismo excepcional. Realismo que además seguimos copiando. Fíjense, este retrato, bueno, pues acuérdate, contamos lo mismo una y otra vez, nos encanta, ¿no? Entonces, pues es que el retrato de la Gioconda, pues es una locura que seguimos reproduciendo una y otra vez. Y eso se ha venido dando a lo largo de la historia del arte. Fíjense, esto es como se hacía antes el arte. Aquí lo ven, ¿no? Fíjense cómo todo está como muy delineado del lado de izquierdo. Y Leonardo dice, no, espérate, hay que hacerlo más realista. Y eso fue una locura porque pues, literalmente cambió el arte, ¿no? Al arte que además pues, se convierte en un referente tan grande que pues, hasta dibujos ¿sabes? Para colorear ya tenemos, ¿no? Acuérdate, hacemos lo mismo una y otra vez, nada más que lo hacemos de manera diferente. Y esta parte es importantísima. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque, por ejemplo, quizá aquí todo el mundo se saque de onda con esta referencia, pero bueno, es muy nueva. Este personaje de aquí se llama Anakin Skywalker, ¿no? Seguramente alguien lo conocerá como Darth Vader, ¿no? De la saga de películas de Star Wars. Bueno, pues esta parte es importante porque justo estamos en este punto de la tecnología donde ya no sabemos si es un actor real o si está creado por computadora. ¿Saben? Esto que están viendo aquí en pantalla es pues el lookalike del actor, pero en realidad no es el actor, está creado por computadora, ¿no? Y hay algo que lo delata, algo que no lo hace ser perfectamente real, ¿no? Ese algo se llama Uncanny Valley, ¿no? En el arte. El Uncanny Valley es, híjole, sí es, ¿no? Claramente es el actor, aquí claramente se parece al actor de Anakin Skywalker, pero hay algo que no es real, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede con el arte anterior a Leonardo da Vinci, ¿no? Es eso, ¿no? Que era, claro, pues ahí está la Venus, ¿no? Es evidente que es la Venus, pero no es realista, ¿no? O sea, no es perfecta, no es realista. Y eso se llama un Cannibal, y eso va a ser importante, sobre todo para generaciones como Rodo, que apenas están empezando, ¿no? Rodo que va a ser artista, ¿no? Y sobre todo que además él dibuja mucho personaje, ¿no? La representación es muy importante. Entonces, el Uncanny Valley es algo que lo rompe Leonardo. Y este es el esfumato que les yo contaba, ¿no? Fíjense cómo traza primero, por ejemplo, con colores muy oscuros y parte de colores oscuros y va metiendo los brillos, ¿no? En capas, ¿no? En lo que le llamamos layers, ¿no? Justo los diseñadores utilizamos un programa que se llama Photoshop, el cual pues se trabaja en función de layers, en estas capas, ¿no? Precisamente y uno pone las capas más oscuras hasta abajo
y va poniendo las capas más claras hasta el principio, haciendo pues que las cosas vayan apareciendo, ¿no? Acuérdate, Leonardo no pinta, o sea, primero pinta el negro y sobre el negro pinta el café y sobre eso va delimitando, pero va delimitando con el color, no va delimitando con una línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde no tiene que haber color, pues simplemente no pone una línea, simplemente no pinta por ahí, como lo vemos aquí en la nariz, ¿no? Entonces, esta técnica, insisto, va a ser súper importante porque hoy por hoy los diseñadores lo utilizamos en algo que se llama Photoshop y no nada más los diseñadores, hoy por hoy ya todos los programas están utilizando capas, sobre todo para animar, sobre todo para muchas cosas, se llaman layers, ¿no? Y justo eso le damos a Leonardo. Entonces el esfumato tiene que ver con eso. Y el esfumato también tiene que ver con estas técnicas, ¿no? De estar utilizando la mano, ¿no? Pues para hacer precisamente esfumados y ese tipo de cosas, ¿no? Que justo en el Photoshop también lo tenemos. Y es interesante porque, insisto, hacemos lo mismo, nada más que lo hacemos con las mejores técnicas, ¿no? Justo a mí me da mucha risa Photoshop. A mí me encanta Photoshop, es mi programa favorito y es el que yo se utilizo para todo, pero literalmente es como si yo tuviera, pues como todas mis herramientas aquí, lo hiciera yo con la mano, nada más que lo hago digital, ¿no? Y esta parte es importante. Las chicas y, bueno, la gente que se maquilla en general va a entender más el tema de la difuminación, sobre todo con el tema del maquillaje, ¿no? Cuando pones un color, ¿no? Y luego te pones otro y justo los difuminas, ¿no? Con la brochita, ¿no? Ese es un poco el tema, lo que hace justo Leonardo da Vinci, esa es la técnica. Y evidentemente, bueno, pues esto se convierte en un boom, ¿no? Acuérdate, la gente ve algo que le gusta y lo quiere copiar a huevo, ¿no? Entonces, cuando sale la Mona Lisa, pues todo el mundo lo empieza a copiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos otro retrato, ¿no? De otra random, pero ya también, fíjense cómo se parece muchísimo, ¿no? Y todos los artistas empiezan a copiar a Leonardo, ¿no? Porque se convierte en un referente, acuérdate, se convierte en un clásico. Entonces dicen, no mames, güey, está increíble lo que hace este güey, vamos a darle, ¿no? Entonces todo el mundo hace básicamente lo mismo, inclusive mira, por ejemplo, es Rafael, que es otro de los titanes del Renacimiento, ¿no? Fíjense cómo básicamente está copiando a la Mona Lisa, inclusive hasta el fondo es básicamente el mismo, ¿no? Vemos también las columnas, ¿no? Lo vemos básicamente haciendo lo mismo. Entonces es muy, muy, muy interesante. Aquí los vamos a poner en comparación, ¿no? El de Rafael contra el de Leonardo y fíjense cómo básicamente es lo mismo. Acuérdate, nos encanta hacer lo mismo una y otra vez. Matanga dejó la changa y esa parte es bien importante. Porque además cuando hay algo que vale la pena, pues regresar a él, ¿no? Hacerlo como un referente, pues eso es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, esto. ¿No? Aquí es otra de las partes del Renacimiento, y dejando a Leonardo a un lado, ¿no? El Renacimiento empieza también a hacer bodegones, pero acuerda que el bodegón no es exclusivo del Renacimiento, sino que lo venían haciendo pues desde los romanos, esto es romano precisamente, ¿no? Entonces, oye, me encantan las frutas que me tocaron hoy, cabrón, están de poca madre, ve nomás la abundancia, cabrón. Oye, pues échate un cuadrito. Porque acuérdate, estas personas no es como que tuvieran un superama ahí a la esquina, ¿no? Que iban por sus uvitas, ¿no? Y iban por sus manzanitas y hacían sus mamadas, ¿no? Aquí tener uvas, ¿no? Implicaba en el trabajo de casi un año, ¿no? De que alguien se había partido la madre y tener algo así, pues era una dicha. Entonces, por lo tanto, había que celebrarlo y por lo tanto merecía hasta un cuadro, no mames. O sea, ve nomás la abundancia, ¿no? Y eso, pues en el Renacimiento, pues se replica, ¿no? Nada más que acuérdate, nos encanta contar lo mismo, nada más que lo hacemos con mejores técnicas, ¿no? Esto, pues también es ese festín, y acuérdate, en el Renacimiento tampoco había Oxxos, ¿no? A la esquina, como, ay, me voy a ir por unas papitas, ¿no? No, pues ahí está saliendo de la época medieval, donde comer era un pedo, o sea, literalmente conseguir alimentos era un pedo, entonces cocinarlos era un pedo. Entonces, pues cuando venía algo suculento, pues la gente decía, no mames, haz un cuadro, literalmente. Entonces, acuérdate, hacemos lo mismo una y otra vez, nada más que lo hacemos con mejores técnicas. Y si no me creen, ven esto, ¿no? Justo cuando vamos a un restaurante que nos encanta la comida, decimos, no mames, güey, esto lo tiene que ver todo el mundo, güey. Y entonces sacas tu teléfono y le tomas una foto y dices, que quede impresionante la foto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es lo mismo que se hace con los bodegones, ese es literalmente. O, por ejemplo, Mona Lisa. No, acuérdate, pues Mona Lisa la seguimos utilizando una y otra vez, ¿no? Ahí tenemos la misma foto, es la misma,
postura casi en un fondo muy similar, ¿sabes? Es algo que repetimos una y otra vez porque nos encanta, ¿no? Pero fíjate, lo que es interesante es que también el Renacimiento no nada más están los grandes artistas, sino que también hay un gran avance en las técnicas, en la tecnología. No nada más está el papel, ¿no? Por un lado, sino por el otro lado empiezan a haber mucho más técnicas. Antes, en la época medieval, la mayoría de las pinturas se llaman, en esta técnica que están viendo aquí, que se llama fresco. El fresco literalmente es cuando están, ya sabes, el maestro echando la lechareada y echa el yeso y antes de que se seque, cuando está fresco, literalmente el pintor se tenía que apurar, ¿no? Y pintar ahí en chinga, ¿no? Para que cuando se secara, la pintura se quedara impregnada en la pared. Eso se llama fresco. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a una iglesia, ¿no? Lo que vemos son frescos, porque literalmente así se pintaba. No había de otra. No había técnica diferente. Entonces, como acuérdate, en la época medieval levantaban muchas las catedrales, órale, cabrón, en chinga píntate, ¿no? Y por eso también el arte medieval es medio así rapidito, ¿no? No tan elaborado, porque pues no se podía tanto, se seca la pared y pues ya valiste madres. En cambio, en el Renacimiento viene un regreso sobre todo al tema de los pigmentos, pero los pigmentos utilizados de manera diferente. Al principio se mezclaba pigmento, acuérdate, pigmento es polvo, literalmente, ¿no? Entonces aquí en este caso estamos viendo polvo de color azul, o sea, polvo, pigmento color azul, que se mezclaba con huevo, así es, literalmente con huevo, era lo que había a la mano, acuérdate, no había tecnología. Entonces, sobre todo con la yema, a mí que tanto me caga el huevo, porque además me caga que le pongan a todo, bueno, pues hasta a la pintura se le pone pinche huevo, sobre todo ¿cómo se llama? En la época medieval. ¿No? ¿Por qué? Porque el huevo lo que le da es permanencia, literalmente, así como le ayuda a la consistencia del pastel, pues también ¿cómo se llama? Al arte le ayuda, porque además, pues era un material que si tú bates cualquier cosa con un huevo, pues se genera una consistencia muy interesante, pero lo que hacía en la pintura al temple es que hacía que se secara muy rápido, porque pues acuérdate, tiene huevo, entonces acuérdate, el huevo se hace pegajoso muy rápido y se seca muy rápido. Entonces, si tú le ponías polvitos, entonces pintabas y ya se quedaba el azul. Y entonces, si tú le pones amarillo arriba, se queda el amarillo arriba, no se combinan. O sea, esa era la pintura al temple. Entonces, por ejemplo, el arte medieval, todo es al temple, literalmente, ¿no? Entonces, no hay una combinación. Sin embargo, bueno, este es pintor al temple, este es medieval, ¿no? Pero justo en la época del Renacimiento, acuérdense, hay nuevas técnicas, hay nueva tecnología, entonces hay un gran avance. Entonces viene la pintura al óleo. La pintura al óleo es pintura con aceite, aceite óleo, acuérdate, oleoso, ¿de acuerdo? Entonces la pintura al óleo es, en vez de ponerle huevo, ¿qué tal que le ponemos aceite a esta pinturita y a ver qué sale? Y eso literalmente hace la pintura al óleo que conocemos, que además es importantísima, porque cambia la manera en que los pintores pintaban, porque aquí el óleo no se seca, literalmente se tarda casi un mes en secarse, entonces eso permitía que, pues aquí termino, ¿no? Y mañana regreso y retomo, y no, entonces por eso las pinturas se podían tardar mucho más tiempo en hacerse, y por el otro lado hay una gama de color mucho más importante, porque acuérdate, cuando tú mezclas dos pinturas que están frescas, se generan colores nuevos, ¿no? Cosa que en el temple no pasaba. Entonces, tú te limitabas a los colores que había y no podías crear nuevos. En cambio, acá con la pintura al óleo, pues ya se empiezan a crear. Es justo las pinturas que venden hoy en Lumen, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero fíjense, pintar al óleo en la época renacentista es como al día de hoy tener una Mac, ¿no? Una Mac Pro, no mames, güey. Ese güey está pintando con óleo, güey. ¿Sabes? Como, no mames, ese güey acaba de comprarse la última MacBook Pro, así para que entiendan un poco la diferencia a nivel tecnología. Y para que vean un poco los resultados de lo que sucedía. Esta es una de las obras clásicas del Renacimiento, se llama La Escuela de Atenas, y es de Rafael precisamente. Y este es un avión de pintura, porque en más de un sentido tiene que ver mucho con temas tecnológicos, y ahorita lo vamos a ver. Como se dan cuenta, las vestimentas pues están como griegos, porque acuérdate, están renaciendo, estamos
regresando a lo clásico. Entonces, bueno, el tema de la pintura, pues es el regreso a los griegos. Entonces, por eso estamos viendo aquí a los grandes pensadores. Uno de aquí es Platón y uno de ellos es Aristóteles. Entonces, acuérdense, son los grandes pensadores griegos que están dando clases. Se fijan, esto está pintado en una iglesia, precisamente como en la parte medieval, pero aquí hay un elemento que es fundamental, que ahorita lo vamos a entender. Pero aquí lo que está sucediendo es que estamos viendo a puras figuras del arte griego, precisamente a los grandes pensadores, a los grandes artistas. Ahí están matemáticos, o sea, literalmente es como el quién es quién de la vida de los griegos, literalmente esta pintura. No tanto es como, no es que Rafael hubiera dicho, ay, no mames, me voy a poner creativo a pintar. No, literalmente estaba retratando un quién es como un Facebook, ¿no? Entonces aquí están las grandes mentes de la época clásica, porque acuérdate, aquí en el Renacimiento todo el mundo quiere saber, ¿no? Oye, no mames, ¿quién era ese Aristóteles, no? Ese libro que acabo de leer. Entonces, bueno, pues aquí ya se retrataban. Pero aquí lo que sucede es que por primera vez, y esta parte les va a volar la cabeza, por primera vez se utiliza perspectiva cónica. ¿Qué es una perspectiva cónica? Es esta profundidad, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero es esta profundidad que permite que parezca que el cuadro tiene una profundidad. Acuérdense que para esta época no hay arte, o sea, no hay arte en las calles, no hay como que la gente sepa de perspectiva. Aquí la gente no sabe nada de nada, la gente está bien tonta, ¿no? Porque literalmente bien, acabamos de salir de la época medieval, ¿no? Entonces de repente llegan a una iglesia y se topan con un cuadro que tiene profundidad en una pared. ¿Saben lo que debió haber sido eso? O sea, es como brujería. No mames, se metió el cuadro, ¿sabes? O sea, porque acuérdate, ellos no tienen contra qué comparar. O sea, la gente del Renacimiento ven esto, dicen, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Es como nosotros ahorita cuando entramos a la realidad virtual. Nos metemos a la realidad virtual y vemos como todo así en, ¿qué pedo, güey? ¿Sabes? Entonces, fíjense, este es el cuadro de la Escuela de Atenas. Entonces, fíjense cómo está perfectamente bien pintado, que tiene profundidad. Esto habla de que todo, ¿no? Hay un primer plano, luego siguen unas escaleras, luego siguen unas paredes y luego esas paredes se van haciendo cada vez más chiquitas hacia el fondo, donde ya está la salida de la escuela de Atenas, ¿sabes? Te hablo de una profundidad, insisto, si tú nunca has visto nada en tu pinche vida, nunca has visto una sola obra de arte, nunca has visto una imagen, de repente llegas a una iglesia y ves esto y ves que tiene una profundidad y dices, madre mía, ¿dónde se va este pedo? Y tocas y no hay nada, ¿sabes? Porque hay una pared y dices, esto es magia, ¿sabes? Esto es magia, esto debe de haber sido aterrador, sobre todo a las primeras personas que lo vieron. Y ojo, todo tiene que ver con puntos de fuga. Acuérdate, Leonardo ya había empezado a observar, ¿no? Y acuérdate, en la naturaleza todo el mundo tiene un punto de fuga. ¿Qué es un punto de fuga? Es estas líneas que todo el mundo va para allá. Si se fijan en el horizonte, todas las líneas van hacia el horizonte. Eso se llama punto de fuga. Es el típico, ¿no? Paisaje, ¿no? Cuando se está metiendo el sol, ¿no? Que tú ves el horizonte, que las líneas convergen para allá, los caminos van para allá, todas las líneas van para allá. Eso se llama punto de fuga cónico, que es justo, es como si fuera un cono pero invertido. Y esto es justo lo que utiliza Rafael. Fíjate cómo desde un punto saca líneas para todos lados y a partir de ahí es que empieza a crear todo este mundo que les digo que al día de hoy es la base de nuestra realidad virtual, ¿sabes? O sea, hoy por hoy estas retículas, ¿no? Que vemos, ¿no? Donde literalmente ya empezamos a jugar con una tercera dimensión, pues tiene su origen acá. Esto a mí me voló la cabeza. Y por eso entendí que las tortugas ninja se llaman como estos precisamente grandes artistas. Acuérdate, Leonardo, que fue el primero que vimos, este segundo, que es Rafael, este güey, la segunda tortuga ninja, Rafael. Luego vamos a ver el tercero, que es Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel es otro titán del Renacimiento, es una locura. Imagínense haber vivido en el Renacimiento en Florencia, debe haber sido una locura, o sea, con tanto titán haciendo cosas increíbles, guau, ¿no? Entonces, mientras Leonardo estaba haciendo su Mona Lisa y el otro güey estaba haciendo ¿cómo se llama? La escuela de Atenas, pues Miguel Ángel, pues también era una pistola y acuérdate, él era un rockstar, o sea, Leonardo no era un rockstar, Miguel Ángel sí era un rockstar, o sea, literalmente la gente se reunía,
¿no? A ver lo que hacía, o sea, se volvía loco y este güey, bueno, pues era un titán, ¿no? Entonces, imagínense lo sobrado que debe haber sido el tamaño de tipo, ¿no? Pero el tipo era perfecto, o sea, ¿sabes? Era perfecto porque además era multimedios, ¿no? Y esta parte era importante. Los artistas de la época ya no nada más se dedicaban a un solo medio. Si eres escultor, no nada más eres escultor. Este güey no nada más era escultor, sino también era pintor. ¿Sabes? A eso me refiero con multimedios y dominaba todo, porque además lo que él dominaba era el tema de la proporción y sobre todo la anatomía. Acuérdate, la observación es muy importante, el ver. Entonces él observaba cómo se mueven los cuerpos, cómo están los músculos, cómo se mueve la luz, ¿no? Cada que muevo un brazo, ¿no? Cómo se genera, ¿no? Esta intensidad en los músculos. Entonces, eso lo observa y acuérdate, pues ya hay papel. Entonces empiezan a bocetar y entonces empiezan a tomar notas visuales, ¿no? De la realidad. Acuérdate, están retratando la realidad. Si estos güeyes hubieran tenido una cámara fotográfica, les juro que no hubieran hecho nada de esto, nada de esto. Porque el tema de esa época era retratar la realidad, porque acuérdate, no hay nada. Entonces, mi arte, o sea, el gran talento del artista, en este caso de Miguel Ángel, el gran talento era recrear la realidad lo más perfecto posible. No tanto que se pusiera creativo, sino que retratara la realidad de lo más perfecto posible. Insisto, si hubiera tenido una cámara fotográfica, seguramente Miguel Ángel hubiera hecho otras cosas. Pero como no hay cámara fotográfica, entonces lo que le tocaba hacer era ser perfecto. Entonces, fíjese cómo boceta el movimiento, ¿no? O sea, cómo se mueve el cuerpo, pero además lo mantiene ahí y entonces la luz, la sombra, boceta, 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 y eso lo lleva a la pintura, pero fíjense su pintura es prácticamente como su escultura, o sea, tiene volumen, ¿sabes? Se notan los músculos, se notan la anatomía, que por cierto, pues esa anatomía completamente basada en los griegos, ¿no? Se fijan aquí, acuérdate, estamos en el Renacimiento, renacemos a lo clásico. Entonces, por lo tanto, insisto, este Dios, pues no es otra cosa más que una figuración de Zeus en términos generales. Ya habíamos visto que la barba blanca, ¿no? Pertenecía a la sabiduría, ¿no? Porque los griegos así representaban a los sabios, ¿no? Con barbas blancas largas. Ah, pues entonces aquí Dios, pues como es el más machín, ¿no? Pues entonces hay que ponerlo con esas cosas que nos representan a lo griego. Y aquí es bien interesante porque además, fíjate, lo que está contando esta obra, y es impresionante, es que hay un paralelismo. Si se fijan, las dos posturas de los cuerpos son muy similares, porque acuérdate, el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso prácticamente son como un espejo, y esa parte es bien importante. Pero por el otro lado, aquí hay un mensaje que nos deja Miguel Ángel que es increíble. Si se fijan, ese Dios tiene una figura, ¿no? Porque además viene con sus angelitos, sus querubines, ¿no? Pero además, fíjense, ahí aparece Eva por un lado, ¿no? Ahí está saliendo, porque acuérdate, Eva es producto de Adán, entonces está ahí en uno de los brazos. Pero lo más importante es que toda la composición es un cerebro, ¿no? Es la forma de un cerebro, es literalmente, casi casi como si fuera un cerebro. Entonces, lo que está diciendo Miguel Ángel es que es muy poderoso nuestro cerebro, ¿no? Es capaz de crear cualquier cosa. Y fíjense la pintura este titán, ¿no? Ya retoma lo de Leonardo, aquí no está tan delimitado, ¿no? Acuérdate, es un poco el esfumato, pero fíjate cómo tiene diferentes capas, ¿no? Unas más oscuras y unas más claras, que hacen que literalmente tenga volumen, ¿no? Pero acuérdate, pues esto no es una obra única, sino es parte de una narrativa completa que está contando muchos pasajes de la historia, ¿no? Pues que cuenta la misma Biblia, ¿no? Acuérdate, aquí lo que hace en la Capilla Sixtina es contar esos cachitos de historia que nos encantan, porque acuérdate, las historias nos encanta contarlas una y otra vez, ¿no? Entonces, si en la época medieval ya se había contado la Anunciación y toda la historia de Jesús y demás, acá la iglesia le dice, oye, pues acá necesitamos hacerlo, pero todavía mejor, ¿sabes? Mejor de lo que se hacía antes. Entonces, literalmente lo que estamos viendo aquí son pasajes de la Biblia en términos generales. Entonces, acuérdate, está contando Miguel Ángel, no es que se le haya ocurrido a él
todo este pedo literalmente es arte utilitario de la iglesia, que le está diciendo, oye, aquí quiero que me pintes, no, la Biblia. Y es bien interesante porque, bueno, pues ahí vemos varias escenas, pero fíjense, esta esquina es bien interesante porque eso que están viendo ahí, esa esquina y esas mujeres que están viendo ahí, es la misma Judith que decapitó a Olifante. Ahí está Olifante decapitado y tirado. Acuérdate, contamos las mismas historias una y otra vez, ¿no? Nada más que lo hacemos diferente, pero pues aquí venía el caso porque además, pues es parte de la tradición de la Biblia. Entonces, pues es la Biblia lo que están contando en la Capilla Sixtina, entonces también Miguel Ángel cuenta la misma historia de la decapitación de Elefante. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo increíble, ¿no? Del gran talento de Miguel Ángel, ¿no? Que es esto que se llama la piedad, ¿no? Y uno diría, bueno, pues la piedad, qué locura, ¿no? Qué manera de tener talento, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió esta cosa? Pues bueno, pues acuérdense que Matanga dijo la changa, porque la piedad es una de las figuras de historia que se repite una y otra vez, ¿no? Porque acuérdate, nos encantan esas historias, sobre todo la de la pasión de Cristo, bueno, pues es una historia que nos encanta contar. Entonces, fíjense, en la época medieval, pues hay muchas piedades que además, bueno, pues son muy similares a lo que cuenta Miguel Ángel, nada más que Miguel Ángel lo hace en mármol, porque acuérdate, nos encanta hacer lo mismo una y otra vez, nada más que lo hacemos con mejores técnicas. Y nada más vean el tipo de labrado que hace, porque acuérdate, esto era una piedra, literalmente era un bloque de piedra que otra vez a cincelazo y a martillo, pues le fue dando forma y la fue puliendo de manera distinta, ¿no? Este tipo era tan superdotado que llega a pulir la piedra de manera distinta, por ejemplo, cuando es ropa a cuando es piel, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de ver esta obra en la realidad, por lo tanto no lo puedo decir de primera mano, pero la ropa está pulida de manera distinta que la piel, de tal suerte que tú cuando la ves logras percibir perfectamente bien cuál es, insisto, tela y cuál es piel. O sea, es un nivel de perfección absoluto. Insisto, no es casual que las tortugas ninjas se llamen, ¿no? Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, y el último es Donatello, ¿no? Donatello, que es precisamente este último artista, que además, esta era una pistola haciendo escultura, ¿no? El famoso Donatello era escultor, ¿no? Que además era multimedios. Él era puro escultor, pero multimedios. Esta, por ejemplo, es en madera, como este es en bronce. Y este es interesante porque este es un David, que, ¿qué creen? También es una copia del David de Miguel Ángel, porque acuérdense, nos encanta hacer lo mismo una y otra vez y lo hacemos de maneras distintas. Lo que están viendo aquí son Davides, literalmente, que si se fijan es una y otra vez lo mismo, nada más que hecho de manera distinta. Y eso, en términos generales, gente, es el Renacimiento, ¿no? Hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. Muy Ya interesante. para yo no aburrirlos, ¿no? Vamos a entrar, la siguiente sesión, ¿no? Que ahorita me van a decir cuándo va a ser, nos vamos a echar la parte 2 y parte 3 de este neoclásico, ¿no? Porque la parte 2 tiene que ver con el barroco, ¿no? Que es increíble, lo vamos a platicar, que es increíble. Y finalmente vamos a ver el neoclásico, ¿no? Que no nos va a confundir porque el periodo completo se llama neoclásico, pero aparte de que el periodo completo se llama neoclásico, una de sus partecitas también se llama neoclásico, entonces no se me hagan bolas. Pero hasta ahorita, vamos, ya vimos la parte clásica, que es Grecia y Roma, ya vimos la Edad Media, que es prácticamente la Iglesia Católica, y ahora es un renacer, este renacimiento hacia lo clásico, ¿no? Acuérdate que el movimiento del arte es como un péndulo, ¿no? A veces vamos con lo clásico, a veces nos alejamos de lo clásico. Luego nos regresamos a lo clásico, luego nos alejamos de lo clásico. Entonces, en este péndulo, acuérdate, venimos de lo clásico, luego la Edad Media nos aleja de lo clásico y el Renacimiento nos vuelve a traer de lleno a lo clásico, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo para entender el Renacimiento, hay que entender que es un periodo lleno de información, ¿no? Donde por primera vez los seres humanos podían acceder a libros, ¿no? Donde, ay, no mames, hay matemáticas, ay, no mames,
hay filosofía, ay, no mames, hay derecho, ay, no mames, ay, no mames. Entonces la gente literalmente, gracias a la imprenta, empieza a tener acceso a la información y eso hace que todo el mundo se vuelva loco. No mames, quiero saber más. Entonces empiezan a demandar más libros, empiezan a demandar, pues empiezan a crear las universidades precisamente, no hay más educación, la gente pues ya tiene más acceso al conocimiento y eso pues se ve reflejado precisamente en los artistas, porque acuérdate, los artistas son un reflejo del tiempo, ¿no? Entonces, como hay más información, ¿no? Y hay más tecnología, ¿no? Como lo vemos, porque además también hay más dinero, ¿no? Entonces hay más avances, entonces la gente dice, órale, está chido. Y entonces, nada más que aquí en Florencia, pues sí se da algo que pues no se ha vuelto a dar, ¿no? Claro, luego en París, lo vamos a ver en el siglo XX, hay una reunión de artistas muy importante también, ¿no? Y por eso París va a ser súper importante, que por cierto, París se llama París porque es París, el de la manzana, de la discordia. Acuérdate que hacemos lo mismo una y otra vez. Entonces, París se va a dar, como lo vamos a ver en el neoclásico, como este centro neurálgico del arte, ¿no? Donde la gente se reúne, ¿no? A debatir. Y justo eso es lo que sucede en Florencia, ¿no? Donde, acuérdense, se dan muchas cosas muy, muy importantes y muy significativas. Primero, la aparición de la imprenta, en lo cual trae mucho, mucho conocimiento. Dos, hay mucho dinero. Están las grandes familias como los Medici y demás, ¿no? Queriendo competir contra los reyes, queriendo competir contra la misma iglesia. Acuérdense, son las grandes élites, ¿no? Las que están ahí en contubernio, ¿no? Con la misma iglesia, ¿no? Pero al mismo tiempo quieren ser reyes, ¿no? Entonces tienen ahí sus cotos de poder. Y esos hacen que esa lana, pues le paguen a artistas que además artistas son superdotados, ¿no? Entonces empiezan a llegar gente como Leonardo. Leonardo no es originario ¿cómo se llama? De Florencia. Él llega, ¿no? Porque además ahí pues, estaba la lana, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo pues, se empiezan a juntar más artistas muy talentosos, ¿no? Que empiezan a hacer cosas increíbles. Entonces, literalmente lo que sucede en el Renacimiento es algo pues que pocas veces se ha vuelto a dar, ¿no? Es un resurgimiento del conocimiento y es una celebración del conocimiento humano, es una celebración sobre todo pues de lo bien hecho, ¿no? Acuérdate, los romanos y los griegos lo hacían todo a la perfección. Entonces, Leonardo lo que hizo fue llevarlo todavía más hacia la perfección. ¿No? Imagínate el estándar que dejaron estos cabrones, ¿no? O sea, de haber aprendido de los griegos y de los romanos y todo haberlo perfeccionado. Entonces, imagínate puta, después de Leonardo, todos los artistas de atrás han de haber dicho, no mames, la vara está súper alta. Y justo por eso se va a dar el barroco, lo vamos a platicar, pero justo, pues aquí en el Renacimiento, pues es una cosa loca porque literalmente es la perfección la cúspide de la perfección del ser humano, en más de un sentido. Inclusive el Vaticano es increíble, porque el Vaticano romano pues se crea en el Renacimiento, ¿no? Acuérdate, tiene pues toda esta estructura como romana, ¿no? El mismo, la estructura de la Plaza de San Pedro, pues es completamente romana, ¿no? Es como si estuvieras en Roma, las estatuas son romanas, entonces es una época de esplendor increíble que inclusive la iglesia adopta, ¿no? Entonces la abraza poderosamente. Entonces, pues sí, el Renacimiento es algo literalmente que come aparte, ¿no? La historia de la humanidad y es un momento de florecimiento impresionante. Muy, muy interesante. Muchas ¿Sí? gracias. Ujú, súper. ¿Alguna duda? ¿Algún No, comentario? No. No, 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 ¿Alguna todo mentada de bien. madre? no, muy, muy interesante, muy, muy bien explicado. Bueno, muy bien. Entonces, gente, ¿cuándo nos vemos? ¿Nos vemos la semana que entra? Nos vemos en 2 semanas. Se abre votación. Lore, semana Yo que estoy entra o 2 semanas. yo estoy disponible la semana que entra, entonces me es igual. Ok, Rodo. Creo que yo estoy bien de cualquier modo. Ok, O sea, estoy bien la próxima semana o la después. ok, madre. Estamos puestos. Yo Ok, no tengo objeción. ok. Tú, bueno, muy bien. A ti no te pregunto mal porque tú entras y sales, a veces sí. Entonces, mira, Sí. vamos a hacer esto, Berito. Sí, voy a tener Sí. la sesión. Ujú. Pero igual de todas maneras quedan grabadas. Entonces, lo que podemos hacer es, te paso yo la sesión
o si no, tenemos una sesión privada tú y yo para que te pongas al corriente, Ok, va, ¿no? va, va. Y que no Me pierdas late. el hilo. ¿Les parece? Sí, Perfecto, entonces. Igual cualquier persona que quiera faltar me avise, nos ponemos de acuerdo y suplimos la sesión, ¿de acuerdo? No pasa nada. va que va. Muy Ok. bien. Gracias. Felices fiestas, Puedes gente. saludar. Feliz Felices Navidad, que la fiestas. pasen Acá muy a bien. todos. Disfruten a Feliz a tu Feliz Navidad. gente festivus. y nos vemos la Salud. siguiente. Muchas Felicidades a Festivus. todos. Hasta Bye. pronto. Bye. gracias. Feliz Bye. Navidad. Chao, chao. Chao, chao. Bye.